Buenos días, a continuación le presentamos la disertación del tema titulado Estaciones compresoras y lazo de tubería versus compresión, la cual abordaremos en dos partes. La primera parte expuesta por Inés Hernández y quien les habla Eduardo Naranjo. La segunda parte será desarrollada por los compañeros Urimari García y Alberto Chaurán. El contenido de la parte 1 está estructurado iniciando con las generalidades de la compresión del gas natural, que abarca definición de los compresores, principio de funcionamiento y descripción del funcionamiento termodinámico. Luego abordaremos la definición, componente y ubicación de una estación compresora de gas, para posteriormente abordar el tema de distintos sistemas que conforman una estación de compresión. La descripción del proceso de compresión dentro de las estaciones, los parámetros asociados a ello y la recuperación de condensado que se da en esas unidades. Seguidamente abordaremos lo concerniente a la eficiencia, sostenibilidad e impacto ambiental vinculados a las estaciones compresoras del gas natural y finalmente a las conclusiones. La compresión. La compresión se refiere al aumento de energía que se logra en un fluido gaseoso por medio de un trabajo que se efectúa sobre él. Los fluidos que más comúnmente se comprimen son el aire, gas natural, componentes separados del gas natural y gases comerciales con propósitos industriales. El gas natural se somete a un proceso de compresión para elevar su nivel energético para que así tenga utilidad en los distintos ámbitos en la industria de los hidrocarburos, destacando que un incremento de la presión en el gas le traerá como beneficio que exista mayor capacidad para transmitir mayores volúmenes de fluido a más larga distancia a través de un tamaño específico de diámetro de tubería. No obstante, para llevar a cabo este proceso se emplean equipos comúnmente denominados como compresores. Los compresores tienen por objetivo elevar la presión del gas, como ya se ha mencionado, reduciendo igualmente su volumen específico. Para que esto ocurra, el equipo debe realizar un trabajo sobre el sistema y la energía. Para que este trabajo se lleve a cabo, lo proporcionan motores que pueden ser de tipo eléctricos, térmicos, o también se pueden emplear turbinas que a su vez estarán asociadas con compresores que pueden ser del tipo turbocompresores o de desplazamiento positivo, como se observa en la lámina. Termodinámicamente hablando, los procesos de compresión pueden ser clasificados como isotérmicos, adiabáticos y politrópicos. En la compresión isotérmica, la presión del gas y el volumen comprimido varían de forma tal que la temperatura permanece constante. En este tipo de compresión se requiere de menor cantidad de trabajo en comparación con los otros tipos de compresión, resaltando que en realidad mantener la temperatura constante en un compresor es prácticamente imposible, por lo que determinar el trabajo realizado por una libra de gas natural comprimido isotérmicamente se calcula con la ecuación que se visualiza en la pantalla, la cual considera la gravedad del gas, la temperatura de succión que permanece constante a lo largo del sistema y el cociente entre la presión de descarga y la presión de succión, la cual comúnmente se conoce como relación de compresión. En segundo lugar, compresión adiabática y o reversible, que es aquella que se caracteriza por una transferencia de calor cero entre el gas y el entorno, es decir, no existe ni adición ni extracción de calor durante el proceso. En este caso, el trabajo realizado por una libra de gas natural comprimido adiabáticamente se determina por la ecuación mostrada en la lámina y relaciona las mismas variables que en la compresión anterior con la adición de la relación de calores específicos del gas natural representada por la letra griega gamma. En cuanto a la compresión politrópica, se le considera como similar a la adiabática, pero sin requerir transferencia de calor. Para calcular el trabajo por compresión politrópica, se usa una relación matemática similar a la adiabática, solo que se sustituye la relación de calores específicos por el exponente politrópico, como se exhibe en la ecuación de la pantalla. Que respecta a las estaciones compresoras, a estas se le concibe como unidades que permiten gestionar de manera consistente la presión adecuada de los gasoductos. Es por ello, generalmente son necesarias una serie de estas unidades ubicadas a cierta distancia a lo largo de los tramos de la tubería, resaltando que la ubicación de cada una de estas estaciones estará determinada por factores como presiones permitidas en la tubería, energía disponible, además de factores tanto ambientales como geotécnicos. Algunos autores han reportado que estas estaciones generalmente se ubican a una distancia entre una y otra alrededor de entre 50 o 100 millas.
En cuanto a los componentes de una estación compresora, como se visualiza en el diagrama, generalmente estarán conformados por depuradores de succión y descarga, así como filtros que buscarán extraer impurezas, fracciones líquidas y sólidas respectivamente de la corriente de gas, además de enfriadores que permitirán estabilizar la temperatura del gas a la salida de cada una de las unidades compresoras. Por último, los compresores, que serán los elementos principales de estas unidades. Buenos días, mi nombre es Inés Hernández. Siguiendo con la presentación, en la lámina se muestran los sistemas de una estación de compresión, la cual está conformada por varios sistemas. Tal es el caso del sistema de separadores, que lo podemos ver en el punto 2. Este sistema contempla un separador que recibe gas de entrada a la estación compresora y un depurador general a la salida de la estación compresora. La función de este sistema es extraer los líquidos condensables de la corriente de gas. El siguiente sistema, indicado con el número 3, sistema de compresión, el cual está representado por compresores y enfriadores y se encarga de comprimir el gas de una presión de baja a una presión de alta. Seguidamente tenemos el sistema de refrigeración, el cual está representado por el número 4 y está conformado por los intercambiadores de calor, las tuberías que transportan el fluido refrigerante, que en este caso es agua, las bombas de agua que ayudan a mantener la temperatura de los compresores. El siguiente sistema es el sistema de aceite lubricante con el número 5. Este sistema está compuesto por un tanque bomba de aceite, sistema de enfriamiento y tuberías que le inyectan aceite a las unidades compresoras para mantener los equipos y disminuir el roce entre las partes mecánicas. Adicionalmente, tal como se visualiza en la figura, sucesivamente los sistemas de gas combustible, el sistema de aire comprimido, el sistema de alivio, el sistema de venteo y el sistema de drenaje cerrado. Y por último, el sistema de agua de aceitoso. A continuación se explica la descripción del proceso de compresión. El gas, después de ser producido de los pozos, es recolectado en las estaciones de flujo, donde es separado del petróleo. Luego este gas es enviado a las estaciones compresoras a través de un sistema de tubería, pasando por un separador en la entrada de la estación compresora, donde es separado el condensado y las partículas sólidas que pudieran contener la corriente de dicho gas. Posteriormente, el gas pasa por una serie de filtros de succión para extraer cualquier líquido y eliminar sólido u otras partículas que puedan estar presentes en la corriente de gas. Limpiado, la corriente de gas natural es conducida a través de tubería al tren de compresores, tal como se visualiza en la figura que tenemos a mano derecha. A nivel del tren de compresores, el gas es comprimido y enfriado hasta alcanzar la presión de descarga deseada. Posteriormente al proceso de compresión, el gas, el cual puede ocurrir en distintas etapas, el gas es impulsado hacia múltiples de descarga, por el que abandona la estación compresora, y finalmente el gas comprimido puede ser utilizado en proceso de levantamiento artificial e incluso pudiera ser enviado a otra etapa de compresión y ser utilizado como gas de inyección para un proceso de recuperación secundaria. En la siguiente lámina se muestran los factores por considerar en el diseño y los parámetros de operación, monitoreo y mantenimiento de una estación compresora. En una estación compresora es muy importante mantener un buen control y operatividad. Tener un monitoreo constante en este tipo de proceso convierte los parámetros en información y la información la convierte en conocimiento, y a su vez estos conocimientos nos ayudan a tomar decisiones que van a garantizar un buen control y funcionamiento de la estación compresora. Entre los parámetros a monitorear tenemos el punto de rocío, la presión de succión mínima, ideal y máxima, la presión de descarga mínima y máxima, la presión de la línea de carga mínima y máxima, la temperatura del motor, la temperatura del separador de gas mínima y máxima, las mirillas, la presión de entrada al motor y el caudal. Ahora veremos la recuperación de condensado en una estación compresora. Como se puede visualizar en la figura, se tiene un separador de entrada y un depurador a la salida de la estación compresora. En la figura que está a mano derecha se visualizan las etapas de compresión, y entre etapas se encuentran equipos enfriadores. A través de estos equipos, durante el proceso de compresión se recupera condensado que se encuentran presentes en el gas dentro del tren de compresores. El gas aumenta su temperatura a la salida de cada compresor, pero luego su temperatura es disminuida por un equipo enfriador que se encuentra entre dichos compresores, provocando con esto que una gran parte de los hidrocarburos se condensen. Ahora bien, en lo que se refiere a la eficiencia, sostenibilidad e impacto ambiental, tenemos que las estaciones compresoras de gas natural son esenciales para el transporte eficiente y seguro del gas a larga distancia, su almacenamiento y procesamiento. El gas natural comprimido se utiliza como combustible en diversas industrias para la generación de energía eléctrica, industria petroquímica, fabricación de fertilizantes, entre otros. Ofrecen beneficios como la eficiencia en el transporte, la reducción de costos, el aumento de la capacidad de los gasoductos y la mejora de la seguridad.
Además de ello, existen tecnologías emergentes como compresores más eficientes, sistemas de control avanzado que emplean inteligencia artificial y machine learning para optimizar el funcionamiento de la estación compresora. De igual forma, existen investigaciones innovadoras que surgen o sugieren el uso de energías renovables como la solar y eólica para contribuir a minimizar el impacto ambiental de estas estaciones mediante la reducción de emisiones y la minimización de los ruidos a través de usos compresores eléctricos silenciadores, promoviendo así tecnologías sostenibles. Como conclusiones tenemos número 1, el proceso de compresión incrementa la presión del gas natural, lo cual es fundamental para su transporte eficiente a larga distancia y su posterior uso en diversas aplicaciones industriales. No solo eleva su nivel energético, sino que facilita su manejo y almacenamiento. Las estaciones de compresión utilizan un conjunto de equipos interconectados como compresores, separadores, filtros y sistemas de enfriamiento para comprimir el gas natural de manera eficiente y segura. La selección del sitio para una estación de compresión es un proceso complejo que considera factores técnicos como presión del gasoducto, económicos como la disponibilidad y el costo de energía, y ambientales como el impacto en el entorno y la comunidad. Las estaciones de compresión compensan las pérdidas de presión por fricción en las tuberías, la distancia recorrida y las variaciones de altitud en el gas natural durante su transporte, manteniendo la presión necesaria para que el fluido continúe hasta su destino. La cantidad de condensado recuperado en una estación de compresión varía según la composición del gas natural, específicamente la cantidad presente de hidrocarburos pesados. La compresión puede provocar la condensación de estos componentes, lo que permite su separación y aprovechamiento. Finalmente, las estaciones compresoras son infraestructuras críticas para el transporte y distribución del gas natural, una fuente de energía esencial en el mundo actual. Su diseño, operación y mantenimiento son fundamentales para garantizar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del suministro del gas natural. Saludos a todos, a continuación presentamos la parte 2 del grupo número 3, en la cual abordaremos el tema lazos de tubería versus compresión. Quienes habla Alberto Chaurán. El contenido está estructurado de la siguiente manera. Iniciaremos con la definición y propósito de los lazos de tubería, donde se explicará su función y utilidad en los sistemas de transporte de gas. Luego analizaremos la ubicación de los lazos de tubería, detallando cómo su ubicación estratégica influye en la eficiencia del sistema. Luego se discutirán los parámetros influyentes que afectan el desempeño de los lazos de tubería. Posteriormente abordaremos la intersección entre los lazos de tubería y las estaciones de compresión intermedia, en los cuales se ven el incremento de la capacidad de tuberías, los lazos versus las estaciones compresoras, características en la comparación de las estaciones, y la reducción de requerimiento de poder de las estaciones compresoras al expandir las distancias entre las estaciones de las mismas, lazos de tubería en los sistemas de distribución de gas natural y unas respectivas conclusiones. Podemos definir un lazo de tubería como una estructura o una curva adicional en el trazado de la tubería, que permite gestionar la expansión térmica, cambios en la presión y movimiento, debido a factores como la dilatación, contracción y vibraciones en la tubería. Estas configuraciones permiten que el sistema maneje de manera segura las tensiones que se generan durante la operación. Para movilizar el gas, se instalan estaciones compresoras que incrementan la presión del gas, permitiendo su desplazamiento desde áreas de mayor presión hacia zonas de menor presión. Estas estaciones están situadas aproximadamente cada 50 o 100 millas. Sin embargo, en algunos casos, debido a la longitud de las tuberías, no es rentable instalar estaciones compresoras adicionales, por lo que se opta por instalar lazos de tubería. El gas que proviene de yacimiento de gas o asociado al petróleo pasa por procesos de acondicionamiento para cumplir con los estándares de calidad. Luego se transporta a través de líneas de tubería que forman parte del sistema de transmisión de gas natural. Estas líneas suelen tener diámetros entre 6 y 48 pulgadas. Transporta grandes volúmenes de gas a altas presiones hacia destinos como estaciones de compresión, plantas eléctricas, industrias y estaciones de recepción y despacho. Los lazos son secciones de tuberías adicionales que se colocan en paralelo a la tubería principal. Su función es dividir el flujo de gas entre dos o más tuberías y luego recombinarlo en una única tubería más adelante. La instalación de estos lazos se justifica cuando se busca mejorar el rendimiento de la tubería principal, ya sea disminuyendo la pérdida de presión o incrementando la tasa de flujo. En el esquema presentado se observa un lazo instalado entre los puntos B y E. Reduce la pérdida de presión en la tubería AF, ya que el flujo de gas se divide en dos rutas. El gas ingresa por el punto A, fluye a través de la tubería AB con una tasa de flujo Q, y en B se divide en dos ramas, cada una con tasas de flujo Q1 y Q2. Finalmente, en E, los flujos se combinan nuevamente para continuar con la tubería EF. El funcionamiento de este sistema se basa en dos principios fundamentales. El principio de conservación del flujo en cada punto de unión, lo que significa que el flujo que entra en B
debe ser igual al que sale, y el segundo, el principio de igualdad de presión en cada tubería paralela, donde la pérdida de presión en una tubería debe ser igual a la de la otra, debido a que comparten puntos de inicio y fin. El objetivo de instalar un lazo es reducir la pérdida de presión en un segmento de la tubería, lo que también disminuye la pérdida de presión general en el sistema. Al mismo tiempo aumenta la tasa de flujo manteniendo la misma presión de entrada. Si la tasa de flujo se mantiene, la reducción de la presión total necesaria también reduce el consumo de energía para bombear el gas. El propósito de instalar lazos de tuberías se centra en optimizar la capacidad de transporte en sistemas de gas mediante decisiones técnicas fundamentadas en análisis de flujo y presión. Estas instalaciones permiten resolver problemas complejos asociados a la pérdida de presión y la limitación de capacidad, distribuyendo el flujo de manera eficiente y reduciendo los cuellos de botella en la infraestructura existente. Al implementar lazos de tuberías se mitiga la necesidad de costosas expansiones de tuberías principales o instalaciones adicionales de estaciones compresoras, mejorando el rendimiento global del sistema. Este enfoque analítico no solo maximiza la capacidad de transporte, sino que también reduce la demanda energética en las estaciones de compresión, optimizando la inversión de capital y los costos operativos. Es crucial determinar en qué segmento de la tubería se debe colocar el lazo para obtener el máximo rendimiento. Existen tres posibles ubicaciones que son en la sección aguas arriba, en la sección de media o en la sección aguas abajo de la tubería. Aunque el costo de la instalación es similar en los tres casos, la ubicación del lazo tiene un impacto importante en el sistema, dependiendo de factores como la temperatura y la presión del gas. En resumen, si la temperatura del gas es relativamente constante a lo largo de la tubería, el lazo debe ubicarse en la parte final de la tubería o aguas abajo como en el caso B. Si hay variaciones de temperatura, como en el gas más caliente al inicio, es preferible instalar el lazo en la sección inicial o aguas arriba como en el caso que se observa en A. Parámetros influyentes. La presión es clave para decidir la ubicación del lazo, ya que las mayores pérdidas de presión suelen ocurrir hacia el final de la tubería, donde el gas se expande. Por ello, instalar un lazo en esa sección suele ser más eficiente. En cuanto a la temperatura, a medida que el gas se desplaza por la tubería, experimenta una transferencia de calor con el entorno, lo que afecta su comportamiento. La temperatura son más altas al inicio de la tubería y disminuyen hacia el final. Esto genera mayores pérdidas de presión en las zonas de mayor temperatura. Por lo tanto, si se tiene en cuenta la transferencia de calor, lo ideal es colocar el lazo en la sección inicial de la tubería. En cambio, si la temperatura del gas se mantiene constante, el lazo deberá instalarse hacia el extremo final de la tubería para reducir la pérdida de presión. Saludos, mi nombre es Urimara García. A continuación con la exposición, explicaré la comparación entre el lazo de tubería y estaciones de compresión intermedia. La instalación de una estación compresora en la sección media de la tubería proporciona beneficios como un mayor caudal y una menor presión de funcionamiento. Los lazos de tubería mejoran la eficiencia de flujo y reducen la caída de presión, pero también crean problemas de instalaciones relacionadas con solicitud de permisos, derechos de paso y altos costos de construcción. Estos lazos presentan cierto beneficio en comparación con estaciones compresoras, como el incremento de la capacidad de la tubería, la reducción de requerimientos de poder de las instalaciones compresoras y la expansión de distancias entre estaciones compresoras en lugares aislados. El incremento en la capacidad de tubería, al evaluar esos gasoductos de gran extensión, la instalación de una estación compresora intermedia permite transferir el gas desde el primer punto al último mientras se mantiene la presión de suministrada específica. Sin embargo, existe un límite en la capacidad de estaciones compresoras que se pueden instalar en un sistema de tubería, ya que los requisitos de energía de las estaciones compresoras aumentan gradualmente a medida que aumenta el caudal, lo que aumenta tanto los costos de capital como los costos operativos anuales. Esta es una forma alternativa de lograr la máxima capacidad de tubería. En el esquema A se tiene la instalación de una estación compresora intermedia. En este caso, en este gráfico demuestra 1440 psi/g para mantener un caudal de 238 millones de pies cúbicos de estándar diario y entregar el gas en la localidad de destino a Cardiff a 800 psi/g, lo cual se encuentra a 100 millas de distancia de la estación de Windsor. Por otra parte, se observa el esquema B, donde se tiene la instalación de un lazo de tubería a una distancia de 49,7 millas de Windsor y tiene una longitud de 50,3 millas. El lazo permite la reducción de la caída de presión y entrega el caudal de gas de 238 millones de pies cúbicos
estándar diario bajo la condición de presión máxima operativa y presión de entrega de 800 psi. Reducir requerimientos de poder de estaciones compresoras. En una tubería de transporte de gas natural en una tasa de flujo dada se puede calcular la potencia requerida tomando en cuenta el número de estaciones compresoras, la presión de succión de descarga y así como la tasa de flujo deseada. Se considera un aumento en el caudal, está directamente con un aumento en el consumo de energía del compresor y por lo tanto con un aumento en los costos operativos anuales. La única manera de asegurar un aumento del caudal es reducir la caída de presión general en esta línea principal. Sobre la base, la instalación de lazos de tubería permite reducir la pérdida total de presión en el gasoducto, principalmente reemplazando la instalación de estaciones de compresión intermedia. Al reducir las pérdidas de presión típicas, se reducen los requisitos de energía de las estaciones compresoras existentes, lo que reduce los costos operativos anuales. Expandir distancias entre estaciones compresoras. La distancia entre estaciones compresoras oscila entre 100 y 200 kilómetros y puede clasificarse como ampliaciones a gran escala que requieren grandes longitudes de tubería. Por tanto, para transferir una determinada cantidad de gas de un punto a otro es necesario aumentar la presión. Si las estaciones de compresión no son rentables a largo plazo debido a los costos anuales de operación y mantenimiento asociados a la instalación de lazos de tubería, puede aumentar la distancia entre las estaciones de compresión. Lazos de tubería en sistema de distribución de gas natural. Los sistemas de distribución de gas natural pueden estar construidos como tuberías individuales que distribuyen el gas desde su origen hasta su destino. Sin embargo, con el fin de maximizar el uso de líneas de distribución en distintos puntos de la línea de distribución durante escenarios que promuevan caídas de presión significativas, como el ingreso de volumen de gas adicional a la línea de distribución principal. Lo mencionado, al visualizar la siguiente representación, tenemos el esquema. El gas ingresa a una tubería a una tasa de 60 millones de pies cúbicos estándar diario. Después de hacer entrega de gas en el punto B, 20 millones, y el punto C, 30 millones, los 10 millones de pies cúbicos restantes de gas proceden al punto D, donde también ingresan 10 millones de pies cúbicos adicionales a la tubería principal que se entregará en el punto E. En este sentido, el último segmento de la tubería descargará una tasa de flujo de 20 millones de pies cúbicos estándar diario en el punto E. No obstante, si se desea adicionar 10 millones de pies cúbicos adicionales de gas en el punto D, para que la entrega del E aumente a 30 millones y considerando que la presión de entrega de E debe permanecer igual a 600 psi. Es necesario incrementar la presión de E de D para manejar dicha tasa de flujo adicional en el segmento E, pero esto generará un incremento en las presiones de aguas arriba del punto D, lo que a su vez generará mayor requerimiento de potencia en A. En estos casos es necesario donde un lazo en la sección D permite mantener las presiones en los puntos aguas arriba al punto de edición del gas extra. Tenemos las conclusiones. A continuación se muestran las conclusiones. El caudal de una línea de transmisión de gas intermedia se puede aumentar instalando una sección de tubería paralela a la línea de transmisión principal, llamada lazo de tubería. La instalación de estaciones compresoras intermedias contribuye específicamente a aumentar el caudal de la tubería, sin embargo, genera mayores costos de adquisición, costos operativos anuales y costos de mantenimiento. La instalación de lazos de tubería implica aumentar el diámetro efectivo de la tubería, lo que reduce la pérdida de presión asociada al transporte del gas natural y como resultado aumenta el caudal de la tubería sin instalar los compresores adicionales. La instalación de los lazos de tubería requiere una gran inversión inicial, sin embargo, los costos anuales de mantenimiento y operación son más bajos que los de las estaciones de compresión intermedia. Muchas gracias.